Muchos hombres mayores de 60 años no imaginan que algo tan común como la forma en que se masturban podría estar afectando su rendimiento sexual sin darse cuenta. Creen que la disfunción eréctil o la falta de deseo son parte natural del envejecimiento, cuando en realidad pequeños hábitos repetidos durante años pueden estar saboteando su cuerpo. La doctora Valeria Navarro, uróloga con más de una década de experiencia en salud masculina, ha visto cientos de casos en los que simples cambios marcaron una gran diferencia. En este video, ella revela los 3 errores más comunes que dañan la salud sexual y enseña cómo corregirlos desde casa. Sin recurrir a medicamentos, vale la pena ver el video completo, porque el último error es el más frecuente y el que más impacto tiene en la potencia, la sensibilidad y la energía masculina después de los 60. A veces, lo que parece una costumbre inofensiva puede convertirse en un enemigo silencioso de tu salud sexual. El primer error del que habla la doctora Valeria Navarro es la monotonía en la masturbación, también conocida por los especialistas como el agarre mortal. Este hábito consiste en repetir siempre el mismo movimiento, la misma presión y la misma posición durante años. Aunque muchos hombres lo hacen por comodidad o costumbre, este tipo de estimulación tan intensa y repetitiva condiciona al cerebro y al pene a responder solo a ese patrón, haciendo que el sexo real con una pareja resulte menos estimulante. En su clínica en Guadalajara, Jalisco, la doctora Valeria recuerda el caso de don Manuel, un hombre de 67 años que acudió a consulta en 2023, preocupado porque había perdido sensibilidad y ya no lograba mantener una erección completa con su esposa. Durante la entrevista, él confesó que se masturbaba de la misma forma desde hacía más de 40 años, siempre con la mano derecha. Presionando con fuerza y sin lubricante, lo hacía rápido, sin variar el ritmo ni la posición. Es como si mi cuerpo se hubiera acostumbrado solo a eso, le dijo. Tras varios estudios, Valeria confirmó que no había una causa orgánica grave, sino una adaptación neurosensorial provocada por la estimulación repetitiva. Le explicó que el cerebro, gracias a su neuroplasticidad, aprende a responder solo a los estímulos que recibe con frecuencia. Por eso, cuando un hombre usa siempre el mismo tipo de fricción más fuerte o más intensa que el sexo con una pareja, su cuerpo comienza a olvidar cómo reaccionar ante otras sensaciones. La doctora le recomendó a don Manuel iniciar un entrenamiento de reprogramación sensorial. Durante las primeras semanas debía reducir la presión de su agarre, cambiar de mano y, sobre todo, incorporar lubricante para imitar la sensación de humedad y suavidad del contacto real. También le sugirió variar el entorno, hacerlo en diferentes posturas, respirar profundamente y enfocarse en las sensaciones más que en la rapidez. 3 meses después, don Manuel regresó a la clínica con una sonrisa que hablaba por sí sola. Contó que había recuperado la sensibilidad y que su vida íntima con su esposa había mejorado notablemente. No pensé que algo tan pequeño pudiera cambiar tanto, comentó. Según Valeria Navarro, este tipo de casos son muy comunes en México, especialmente entre hombres mayores de 60 años. Muchos crecieron sin educación sexual adecuada y desarrollaron hábitos automáticos que hoy afectan su salud íntima. Por eso, recomienda romper la monotonía sexual como primer paso para recuperar el control, variar la estimulación, usar lubricante o incluso condón, y explorar nuevas formas de placer puede ser la clave para despertar de nuevo la sensibilidad, mejorar la resistencia y reconectarse con el propio cuerpo. Mini hook. La prisa puede parecer una aliada, pero en la intimidad suele ser el enemigo silencioso del placer. El segundo error que la doctora Valeria Navarro ha identificado en sus años de práctica es la masturbación apresurada. Ese hábito de hacerlo rápido, casi como una carrera para liberar tensión sin pensar en las consecuencias. Muchos hombres, sobre todo mayores de 60 años, lo hacen por costumbre o por la idea de que mientras más rápido, mejor.
sin saber que este patrón entrena al cuerpo para reaccionar con demasiada velocidad, provocando eyaculación precoz y ansiedad sexual. En su consultorio en Monterrey, Valeria atendió en 2024 a José Luis, un paciente de 64 años que había empezado a notar que no podía controlar su tiempo durante las relaciones. Antes podía disfrutar, ahora todo pasa en segundos. Le confesó avergonzado. Tras conversar, la doctora descubrió que él se masturbaba siempre con prisa, tratando de terminar en menos de un minuto por miedo a ser interrumpido o descubierto, un hábito que había mantenido desde su juventud. Valeria le explicó que, al hacerlo así, su cerebro y su sistema nervioso se habían condicionado para asociar la excitación con la necesidad de acabar rápido. En otras palabras, había entrenado a su cuerpo para la eyaculación precoz sin darse cuenta. Este tipo de condicionamiento se refuerza con los años, volviéndose difícil de romper si no se trabaja conscientemente. La solución que le propuso fue simple pero poderosa: transformar esa carrera de 100 metros en un maratón consciente. Le pidió reservar al menos 15 minutos para masturbarse sin prisa, sin objetivo de llegar al clímax de inmediato. En lugar de correr hacia la meta, debía concentrarse en el proceso, en las sensaciones, en respirar profundamente y en detenerse justo antes del punto, sin retorno. Esta técnica, conocida como edging, ayuda a entrenar la mente y el cuerpo para sostener la excitación por más tiempo y recuperar el control. 2 meses después, José Luis volvió a consulta con una sonrisa tímida pero llena de alivio. Ahora puedo disfrutar sin sentir miedo a fallar. Ya no se trata de llegar, sino de sentir, le dijo. Su pareja también notó los cambios: más conexión, más confianza y más disfrute. La doctora Valeria Navarro insiste en que esta transformación no se trata solo de técnica, sino de reeducar la mente, tomarse el tiempo, respirar y disfrutar de cada sensación. Ayuda a romper el ciclo de ansiedad, que muchas veces destruye el deseo y la firmeza. A México, donde muchos hombres crecieron con vergüenza hacia su propio cuerpo, reaprender a tocarse con calma y conciencia puede ser un acto de verdadera libertad y recuperación masculina. Lo que ves con tus ojos puede ser más peligroso para tu cerebro que lo que haces con tus manos. El tercer error que la doctora Valeria Navarro señala en sus consultas es el uso excesivo de la pornografía. Muchos hombres, especialmente mayores de 60 años, la ven como una herramienta inofensiva para mantener el deseo o recordar sensaciones que creían olvidadas. Sin embargo, Valeria explica que la pornografía es como la comida rápida de la mente sexual excitante, accessible, pero carente de verdadero valor emocional o físico. Con el tiempo, su consumo frecuente puede distorsionar la forma en que el cerebro percibe el placer, generando una dependencia que afecta directamente la erección y la conexión con la pareja real. En su clínica en Ciudad de México, atendió a Ricardo, un hombre de 62 años que llevaba más de 2 décadas viendo videos pornográficos casi todos los días. Sin eso, no siento nada, le confesó con frustración. Había llegado al punto en que solo podía excitarse frente a una pantalla, pero no con su esposa, con quien tenía 30 años de matrimonio. Valeria le explicó que esto se debía a un fenómeno conocido como disfunción eréctil inducida por pornografía, resultado de la sobreestimulación visual. El cerebro, con el tiempo, se acostumbra a niveles de intensidad y novedad que el contacto humano real no puede igualar. Cada video más extremo, más rápido, más diferente, obliga al cerebro a liberar dopamina en exceso, generando una tolerancia similar a la de una adicción. Cuando el estímulo es la pareja real más lenta, natural y emocional, el cerebro ya no reacciona igual. La doctora Valeria le recomendó a Ricardo iniciar una desintoxicación digital progresiva. Durante las primeras semanas debía evitar completamente los videos, sustituyéndolos por imaginación,
recuerdos personales o lecturas eróticas más suaves. También debía practicar la masturbación sin pantallas, enfocándose en las sensaciones de su propio cuerpo y en la respiración. Aunque al principio le resultó difícil, en 3 meses comenzó a notar cambios, erecciones más firmes, más conexión emocional con su esposa y una sensación de control que no había sentido en años. Casos como el de Ricardo se repiten a diario en todo México. Valeria insiste en que no se trata de juzgar, sino de comprender cómo funciona el cerebro masculino. Recuperar la sensibilidad natural no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de reeducar el placer. La pornografía puede ofrecer placer instantáneo, pero roba lentamente la capacidad de disfrutar de lo real, de lo humano, de lo cercano. Si tú también has notado que necesitas cada vez más estímulo visual o que te cuesta excitarte con tu pareja, quizás sea momento de hacer una pausa y reconectarte contigo mismo. Cuéntame en los comentarios. ¿Te gustaría intentar una semana sin pornografía para ver cómo reacciona tu cuerpo? Escribe el número 1 si estás dispuesto a intentarlo. Tu experiencia puede inspirar a otros hombres que están en el mismo camino hacia una vida sexual más plena y auténtica. No todo está perdido. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble para recuperarse cuando le das la oportunidad. Después de analizar los 3 errores más comunes, la monotonía, la prisa y la pornografía. La doctora Valeria Navarro explica que la buena noticia es que el cerebro y el cuerpo masculino tienen una cualidad poderosa, la neuroplasticidad. Esta capacidad permite reprogramar los circuitos de placer y respuesta sexual, incluso después de años de malos hábitos. En otras palabras, nunca es demasiado tarde para recuperar la sensibilidad, el control y la potencia. En su práctica en León, Guanajuato, Valeria ha visto a decenas de hombres transformar su vida íntima con cambios simples pero constantes. Uno de ellos fue Alberto, de 70 años, quien llegó convencido de que su vida sexual había terminado. ¿Ya no siento nada? Doctora, creo que la edad ganó, dijo resignado, pero en lugar de medicarlo de inmediato, Valeria le propuso un plan integral de reentrenamiento sensorial, variar la forma de estimularse, reducir el consumo de pornografía, practicar respiración consciente y fortalecer el suelo pélvico con ejercicios diarios. A los 3 meses, Alberto regresó con un brillo diferente en la mirada. Contó que su sensibilidad había mejorado, que las erecciones eran más firmes y que su esposa notaba una conexión emocional renovada. No solo había recuperado la función física, sino también la confianza. Pensé que a mi edad eso ya no se podía. Pero me equivoqué, le dijo emocionado. Valeria usa estos ejemplos para recordar que el placer no se pierde con los años, sino con la costumbre y la falta de atención. El cuerpo responde a lo que repite. Así como los hábitos negativos crean problemas, los nuevos hábitos pueden restaurar la salud sexual, romper la rutina, disfrutar el proceso sin prisa y desconectarse de los estímulos artificiales son actos de respeto hacia uno mismo. La doctora también enfatiza que el autocuidado sexual es una forma de salud integral. Cuando un hombre se reconecta con su cuerpo, mejora su autoestima, reduce el estrés y fortalece la relación con su pareja. Por eso, ella anima a los hombres mayores de 60 años a no rendirse, a buscar información y, sobre todo, a practicar la paciencia consigo mismos. Los cambios no llegan de un día para otro, pero sí llegan cuando hay constancia. Cada pequeño paso, usar lubricante, respirar, variar la rutina, apagar la pantalla, es una señal para el cerebro de que estás eligiendo sanar, y esa decisión, por sí sola, ya es un acto de valentía. Cambiar tu salud sexual no empieza en la cama, sino en tu mente y en los hábitos que repites cada día. La doctora Valeria Navarro explica que muchos hombres mayores de 60 años buscan soluciones rápidas, pastillas milagrosas o tratamientos caros, cuando en realidad el cambio verdadero comienza con los hábitos diarios. La salud sexual no depende solo de la testosterona,
o del flujo sanguíneo, sino también del estilo de vida, del descanso, de la alimentación y de cómo gestionas el estrés, el cuerpo masculino, especialmente después de los 60, necesita equilibrio, no solo deseo. En su consulta en Mérida, Yucatán, Valeria conoció a Héctor, un maestro jubilado de 66 años que sufría de fatiga constante y pérdida de erecciones matutinas. Estaba convencido de que necesitaba un medicamento, pero tras una evaluación completa, Valeria descubrió que dormía menos de 5 horas por noche, comía de forma irregular y pasaba horas frente a la televisión. Le explicó que la falta de descanso y el exceso de sedentarismo reducen la producción natural de óxido nítrico, una molécula esencial para lograr erecciones firmes. Juntos crearon un plan sencillo: caminar 30 minutos cada mañana, reducir el consumo de alcohol, incluir frutas ricas en antioxidantes como la granada y el plátano, y acostarse siempre a la misma hora. Además, debía dedicar un momento diario a la respiración profunda para disminuir el estrés. No imaginaba que algo tan básico pudiera cambiar tanto, confesó Héctor 3 meses después, cuando volvió a sentir erecciones naturales y una energía renovada. Valeria insiste en que estos pequeños ajustes no son opcionales, son la base de toda mejora sexual. El pene es un reflejo de la salud general. Si la circulación, la mente o el descanso fallan, también lo hace la función sexual. Por eso recomienda mantener un peso saludable, evitar el tabaco, cuidar el azúcar en sangre y no abusar del alcohol. Estas medidas no solo previenen enfermedades cardíacas o diabetes, sino que también favorecen la función eréctil. Otro aspecto importante es el estado emocional. Muchos hombres no hablan del estrés, la soledad o la ansiedad que sienten, pero todo eso afecta directamente el deseo y la respuesta sexual. Por eso, Valeria aconseja cultivar la intimidad emocional, compartir con la pareja, conversar sin miedo y cuidar también la mente. La erección empieza en el cerebro. Repite siempre en sus charlas. A sus pacientes les recuerda que no hay una edad límite para recuperar el placer. El secreto está en la constancia y en escuchar al cuerpo con respeto, dormir bien, moverse más, alimentarse mejor y vivir con calma. Son los pilares para mantener una vida sexual activa y satisfactoria después de los 60. Como dice la doctora Valeria Navarro, no se trata de volver a tener 20 años, sino de sentirte vivo, fuerte y conectado con tu cuerpo cada día. Mini Hook. No se trata solo de sexo, sino de recuperar tu poder, tu confianza y tu conexión contigo mismo. La doctora Valeria Navarro concluye su mensaje recordando que la salud sexual es una extensión de la salud integral del hombre. No es un tema de vergüenza ni de vanidad, sino una manifestación de cómo está funcionando todo el cuerpo. Muchos hombres llegan a su consultorio en Guadalajara buscando una pastilla o una solución rápida, pero lo que realmente necesitan es un cambio de perspectiva, entender que la potencia, el deseo y la firmeza son el reflejo de un cuerpo cuidado y una mente tranquila. Durante sus más de 10 años de experiencia, Valeria ha visto cómo la educación sexual transformadora puede devolverle a los hombres su seguridad. Cuando un paciente aprende a entender su cuerpo, deja de verlo como un enemigo que falla y empieza a verlo como un aliado que puede mejorar. En 2025, realizó un taller en Ciudad de México llamado Redescubre tu energía masculina, al que asistieron más de 120 hombres mayores de 55 años. Muchos llegaron con vergüenza, cabizbajos, temiendo hablar de disfunción eréctil o de eyaculación precoz, pero al final del día, después de escuchar las historias y ejercicios que Valeria propuso, varios compartieron sus experiencias con orgullo. Uno de ellos fue Francisco, un ingeniero de 63 años, quien contó que tras cambiar sus hábitos y aplicar los consejos de la doctora Variedad en la masturbación, menos prisa, sin pornografía y más descanso,
Había vuelto a sentirse joven. No se trata solo de tener una erección. Doctora, dijo con una sonrisa, se trata de sentirme hombre otra vez. De volver a disfrutar sin miedo. Ese testimonio conmovió a todos los presentes, demostrando que el cambio real empieza cuando el hombre decide dejar de esconderse detrás del silencio. Valeria insiste en que hablar abiertamente de estos temas no debilita, sino que fortalece. El silencio, en cambio, enferma. Muchos hombres mayores de 60 crecieron en una cultura donde la virilidad se medía por el rendimiento, no por la conexión, pero la verdadera potencia, explica ella, nace de la autoconfianza, del autocuidado y del respeto hacia el propio cuerpo. Por eso, más allá de los ejercicios o las técnicas, su mensaje siempre tiene un componente emocional: reconciliarte con tu cuerpo, aceptar los cambios de la edad y entender que todavía puedes disfrutar intensamente de la vida sexual. También recuerda que la sexualidad no desaparece con los años, solo se transforma. El deseo, la ternura, el contacto y la intimidad siguen siendo esenciales para la salud mental y emocional. La clave está en escucharse, no en competir con el pasado. Valeria lo resume con una frase que repite en cada consulta: no estás envejeciendo, estás aprendiendo a conocerte mejor. En sus charlas, anima a los hombres a compartir su proceso, a dejar comentarios, a escribir sus dudas o a contar sus avances, porque cada historia puede ayudar a otro que aún no se atreve a dar el paso. La comunidad de hombres que siguen su trabajo en México y en otros países de habla hispana se ha convertido en un espacio de apoyo, donde la vergüenza se reemplaza por comprensión. El mensaje final de la doctora Valeria Navarro es claro: cuidar tu salud sexual no es un lujo, es una forma de dignidad. Cada decisión que tomas, alimentarte bien, descansar, variar tus hábitos, dejar la pornografía, es una inversión en tu bienestar y en tu futuro. Si llegaste hasta aquí, significa que te importa tu cuerpo y tu vida íntima, y eso, dice Valeria, ya te convierte en un hombre valiente. Tu viaje hacia una nueva masculinidad no termina con este video. Apenas comienza. Deja en los comentarios la palabra confianza si decides dar el primer paso para recuperar tu poder y disfrutar plenamente cada momento que la vida aún tiene para ti.